Debido a la antigüedad del caso y a ciertas peculiaridades en la legislación, mi liberación requería la firma del gobernador, un trámite que podría tomar semanas, incluso meses. Así que a pesar de haber sido declarado inocente, seguía en prisión esperando un papel que me devolviera oficialmente mi libertad. Fue durante ese tiempo de espera cuando recibí la visita más importante de todas. Tadeo vino solo sin Joaquín, quien había comenzado a cumplir su arresto domiciliario. «Abuelo», dijo mi nieto abrazándome con fuerza, «el juez Montalvo dice que el gobernador firmará tu liberación la próxima semana. Por fin serás libre». Le devolví el abrazo sintiendo una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía hablar. Este chico valiente e inteligente, había sido la clave para que la verdad saliera a la luz. Sin él, sin su determinación, seguiría siendo el preso número 487 en T3, condenado a morir entre estos muros. «¿Hay algo más?», continuó Tadeo sonriendo. «La señora Quirós y yo hemos estado trabajando en una sorpresa para cuando salgas. Estamos reconstruyendo tu casa». «¿Mi casa?», pregunté confundido. «Pero Joaquín la vendió hace años». «La compramos de vuelta», explicó Tadeo, «con el dinero que Lorenzo tuvo que devolver como parte de su acuerdo con la fiscalía. No es exactamente la misma, por supuesto. El nuevo dueño hizo cambios, pero estamos restaurándola lo más parecido posible a como era antes». Según las fotos antiguas y los recuerdos de la señora Quirós, sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi casa, la que había construido con mis propias manos, iba a recuperarla. «Y hay una habitación para ti», añadió Tadeo, «junto a la mía. Viviremos juntos, abuelo, tú, yo y sí. También papá, cuando cumpla su sentencia, seremos una familia, una verdadera familia». Lo miré asombrado por su capacidad de perdonar, de ver más allá del daño que su padre había causado. «¿Podrás perdonarlo algún día?», me preguntó Tadeo súbitamente serio. «A papá. Sé que lo que hizo fue terrible, pero está tratando de cambiar, de hacer las cosas bien». Pensé en Joaquín, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, en las decisiones terribles que había tomado y en el arrepentimiento que ahora mostraba. «El perdón es un camino», respondí finalmente. «Un camino largo. No puedo prometerte que llegaré al final de ese camino pronto, Tadeo, pero puedo prometerte que intentaré dar los primeros pasos». Mi nieto asintió satisfecho con esa respuesta honesta. Cuando se fue, me quedé pensando en todo lo que había ocurrido en los 25 años perdidos y en el futuro que ahora se abría ante mí. Un futuro fuera de estos muros, un futuro con Tadeo e incluso quizás una reconciliación con Joaquín. No sería fácil, nada que valga la pena lo es. Pero por primera vez en 25 años tenía algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza. Una semana después, tal como Tadeo había predicho, llegó la orden de liberación firmada por el gobernador. Recogí las pocas pertenencias que había acumulado en un cuarto de siglo de encierro. Algunas cartas, un viejo reloj, los libros gastados que habían sido mis únicos compañeros durante tantos años solitarios. El guardia Ramírez fue quien me acompañó hasta la puerta principal. «Buena suerte ahí fuera, Olmedo», me dijo estrechando mi mano. «Siempre supe que eras diferente a los demás». Asentí agradecido por los pequeños gestos de humanidad que me había mostrado durante todos esos años. Y entonces las puertas se abrieron. La luz del sol me golpeó con una intensidad que casi dolía después de tanto tiempo bajo la luz artificial de la prisión. Y allí esperándome estaban Tadeo y Soledad Quirós. Mi nieto corrió hacia mí abrazándome con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Soledad se acercó más despacio, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. «Bienvenido a casa, Esteban», dijo simplemente casa. Después de 25 años finalmente volvía a casa. No a la casa física, aunque también a ella, sino a la verdadera casa, la libertad, la verdad, la familia. Mientras caminaba hacia el auto que nos esperaba, con el brazo de Tadeo alrededor de mis hombros y la mano de Soledad firmemente agarrada a la mía, sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar.
El camino hacia la reconciliación, total hacia la reconstrucción, de todo lo que había. Perdido sería largo. Pero ahora tenía tiempo. Tiempo fuera de esos muros, tiempo para conocer a mi nieto, tiempo para volver a la casa que había construido con mis propias manos. Tiempo quizás para encontrar en mi corazón un espacio para el perdón. Y mientras el auto se alejaba de la prisión que había sido mi hogar durante 25 años, miré hacia atrás una última vez, no con rabia, no con amargura, sino con la certeza de que a pesar de todo lo que me habían quitado algo esencial, había sobrevivido. Mi dignidad, mi verdad, y ahora finalmente mi libertad. Si te conmovió mi historia de injusticia y redención, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana comparto historias reales que, como la mía, te dejarán sin aliento hasta el final. Me observó detenidamente mientras tomábamos asiento en la sala de visitas. Mi cuñado Ramírez me ha contado su caso, soltó sin rodeos. Debo ser franco, señor Cárdenas, después de tanto tiempo, las posibilidades de reabrir su proceso son casi nulas. Lo sé, respondí, pero quiero intentarlo. No solo por mí, sino por mi nieto. No quiero que crezca venerando a un ladrón. Villaseñor asintió, sacó una libreta y comenzó a anotar mientras yo repetía mi historia. Le conté cómo Emilio empezó a trabajar conmigo en la constructora, cómo ascendió rápido gracias a sus estudios, cómo se ganó la confianza del dueño don Villaseca y cómo un día desapareció el dinero destinado al proyecto más grande que habíamos tenido. ¿Hubo algún testigo que confirmara su versión?, preguntó Villaseñor. Sí, María Quirós, mi vecina. Ella vio a Emilio llegar a mi casa con una maleta la noche antes de mi arresto. Pero cuando quiso testificar, Emilio ya la había convencido de que yo andaba en negocios turbios. Le dijo que esa maleta llevaba herramientas compradas fuera del país. ¿Y esa señora Quirós sigue viva? No lo sé. Hace años que no sé nada de mi antiguo barrio. Villaseñor cerró su libreta. Voy a investigar, señor Cárdenas. No le prometo nada, pero hay técnicas forenses modernas que podrían ayudarnos si conseguimos los documentos originales. Ahora se detectan falsificaciones con métodos que no existían hace 25 años. Por primera vez en mucho tiempo sentí que en mi pecho latía algo parecido a la esperanza, pero debía ser prudente. Las ilusiones rotas duelen más que la ausencia de ellas. Hay algo más que debes saber, agregué. Emilio me ha escrito pidiéndome que sostenga su versión ante Diego. Le dice que estoy aquí por un error, por un robo menor. Villaseñor frunció el ceño. Eso podría complicar todo. Si seguimos adelante, tarde o temprano, habrá que enfrentarlo y el chico sabrá la verdad. Lo sé, respondí con pesar. Pero ya perdí 25 años de mi vida por proteger una mentira. No pienso desperdiciar los años que me quedan también. Esa noche en mi celda releí la carta de Emilio. Había algo raro en su repentino interés por acercarme a Diego. En 25 años apenas me había visitado una docena de veces y siempre para asegurarse de que guardara silencio. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Respuesta hasta llegó una semana después con la primera carta de Diego, querido abuelo. La letra era pulcra y ordenada, nada que ver con la mía. Me alegra mucho poder escribirte al fin. Papá nunca quiso que lo hiciera antes, pero ahora que estoy investigando sobre nuestra familia para un proyecto escolar, ha tenido que ceder. Proyecto escolar. Ahí estaba el motivo. Emilio no deseaba acercarnos, las circunstancias lo habían obligado. Tengo muchas preguntas sobre ti y lo que pasó. Papá solo dice que cometiste un error, que tomaste algo que no era tuyo y por eso estás ahí. Pero la maestra nos pidió investigar las historias familiares a fondo y necesito saber más. Mi corazón latía rápido. Ese trabajo escolar podía ser la oportunidad que había esperado 25 años, una puerta para que alguien buscara la verdad. También he estado hablando con la señora Quirós, continuaba. La recuerdas, vive a 3 casas de la nuestra. Me ha contado historias sobre ti, sobre cómo levantaste nuestra casa ladrillo a ladrillo. Dice que eras el hombre más trabajador del barrio. María Quirós seguía viva. Y ya no creía el cuento de Emilio.
La pieza clave del rompecabezas volvía a entrar en juego. Me gustaría visitarte, abuelo. Quiero conocerte en persona. Papá dice que no es posible por ahora, pero presiento que me oculta algo importante. ¿Tú qué opinas? Terminé de leer con lágrimas en los ojos. Diego no era un adolescente, cualquiera, era listo, curioso, y sobre todo tenía un sentido innato de la justicia. Mi nieto, mi sangre. Esa noche, en vez de responderle, redacté una carta para María Quirós. Si ella hablaba con mi nieto, tal vez ahora escucharía mi versión, recordaría lo que realmente vio aquella noche de hace 25 años. Quizá por fin la verdad tenía una oportunidad. «Apaga la luz, Cárdenas», ordenó el guardia de turno. «Es hora de dormir». Obedecí escondiendo mi carta inconclusa bajo el colchón. Mañana la terminaría y se la enviaría con la ayuda de Sergio Ramírez. Por primera vez en 25 años me acosté con un plan y un propósito. Emilio me había robado mi libertad, mi dinero, mi reputación y mi familia, pero no permitiría que también me arrebatara a mi nieto. No cuando finalmente tenía una oportunidad de limpiar mi nombre y recuperar aunque fuera un fragmento de la vida que me arrebataron. Mientras miraba el techo en la oscuridad, una frase retumbaba en mi cabeza: 25 años. Es mucho tiempo, pero no demasiado para que la verdad salga a la luz. No demasiado para que la justicia por fin llegue a mi vida. 2 semanas pasaron antes de recibir respuesta de María Quirós. Durante ese tiempo, mi mente osciló entre la esperanza y el miedo. ¿Y si Emilio descubría que intentaba contactarla? ¿Y si ella aún creía su versión? El sobre llegó un martes por la mañana. Sergio Ramírez me lo entregó con una sonrisa cómplice. «Parece que tienes una admiradora, Cárdenas», bromeó pasándome la carta entre los barrotes. Mis manos temblaban tanto que casi no pude sostener el papel. La letra impecable, típica de una maestra jubilada como María, me transportó de golpe a otra época cuando éramos vecinos, y yo era un hombre libre. «Estimado Rafael», comenzaba la carta, «tu carta me ha dejado sin palabras. Durante años creí la versión de Emilio, pero siempre hubo algo que no me cuadraba. Ahora que he conocido a tu nieto Diego, las dudas han vuelto con más fuerza». Mi corazón dio un salto. María dudaba. Eso era mucho más de lo que yo esperaba. «El chico es extraordinario, Rafael. Tiene tu mirada, esa forma tuya de observarlo todo con atención, de no perder detalle, y hace preguntas, muchas preguntas que Emilio evita responder». Sonreí imaginando a Diego con mis ojos y mi curiosidad. «Hace un mes Diego vino a verme preguntando por ti para su proyecto escolar. Me di cuenta de que Emilio le había contado una versión muy suavizada de lo ocurrido. Le dijo que habías robado materiales de construcción, no los 3 millones de pesos, haciéndole creer que cumplías una condena desproporcionada por un delito menor». Apreté los puños, típico de Emilio, siempre torciendo la verdad para ajustarla a sus intereses. Pero lo que realmente me hizo vacilar fue lo que vino después. Diego me preguntó sobre la noche previa a tu arresto, quería saber si recordaba algo fuera de lo común. Y entonces recordé la maleta, Rafael. Esa maleta grande que Emilio traía cuando llegó a tu casa esa noche. Recordé cómo la protegía, cómo no la soltaba ni un segundo. Mi respiración se aceleró. Esa maleta probablemente contenía el dinero robado antes de que Emilio lo escondiera bajo el piso de mi habitación para incriminarte. Le mencioné la maleta a Diego como un simple detalle que recordaba sin insinuar nada. La expresión de su rostro cambió. Me dijo que su padre le había contado que tú llegaste esa noche con una bolsa misteriosa y que actuaste de forma sospechosa. ¿Te das cuenta, Rafael? Emilio invirtió la historia. Te puso a ti en su lugar. Cerré los ojos luchando contra la ira que me consumía. 25 años. 25 años en esta celda por esas mentiras. «Hay algo más que debes saber», continuaba la carta de María Quirós. «La casa que construiste con tanto esfuerzo ya no existe. Emilio la vendió hace años. Según Diego, su padre dilapidó todo el dinero en malas inversiones y apuestas. Ahora viven en un pequeño departamento rentado en las afueras de la ciudad. Sentí un nudo en la garganta. Mi casa, la que construí ladrillo a ladrillo durante 20 años, símbolo de cada gota de sudor y sacrificio, vendida por el hijo que me traicionó.
Rafael, quiero ayudarte. Creo que después de tanto tiempo, merezco saber la verdad completa. Si estás dispuesto a contármela, tal vez podamos encontrar una forma de limpiar tu nombre. Por Diego. Ese muchacho merece saber quién es realmente su abuelo. Terminé de leer la carta con lágrimas en los ojos. Por primera vez en 25 años, alguien fuera de estos muros estaba dispuesto a escuchar mi versión. Alguien importante del pasado comenzaba a dudar de Emilio. Esa misma tarde recibí la visita del abogado Alfredo Villaseñor. Su expresión era más animada que en nuestro primer encuentro. «Tengo noticias, señor Cárdenas», dijo al sentarse frente a mí en la sala de visitas. «He estado investigando su caso y hay algo interesante. Los documentos originales de Villaseca Construcciones aún existen. Están archivados en el juzgado, pero podemos solicitar acceso a ellos». «¿Y eso nos ayudaría?», pregunté conteniendo la esperanza. «Potencialmente sí. Si su hijo falsificó su firma como usted asegura, un análisis forense moderno podría demostrarlo. Las técnicas actuales pueden detectar presiones, ángulos y patrones que eran imposibles de analizar hace 25 años». Por primera vez la esperanza parecía tener una base tangible. «Hay algo más», añadió Villaseñor bajando la voz. «He contactado a un antiguo empleado de Villaseca Construcciones, Rodolfo Gutiérrez. Trabajaba en contabilidad cuando ocurrió el robo. Lo recuerdo», dije tratando de visualizar al hombre. «Un tipo delgado, reservado. Está jubilado ahora, pero dice recordar irregularidades en los registros de aquella época, cosas que le parecieron extrañas, pero que nunca mencionó por miedo a perder su empleo». «¿Qué tipo de irregularidades?». «Transacciones que no cuadraban, registros de materiales que no coincidían con las compras reales. Gutiérrez cree que alguien en la empresa desviaba dinero mucho antes del gran robo y sospecha quién pudo ser». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Era posible que Emilio hubiera estado robando durante meses y los 3 millones solo fueron la culminación de un plan elaborado. «¿Y está dispuesto a hablar ahora después de tanto tiempo?», pregunté. «Está enfermo, señor Cárdenas, cáncer terminal. Quiere dejar las cosas en orden antes de irse». Asentí comprendiendo ese sentimiento. Cuando la muerte acecha, las mentiras pesan demasiado. «Hay un problema, sin embargo», continuó Villaseñor. «Para reabrir su caso necesitamos más que sospechas y recuerdos vagos. Necesitamos pruebas concretas y su hijo ha sido muy cuidadoso borrando sus huellas». «¿Qué sugiere entonces que sigamos 2 caminos paralelos? Yo intentaré acceder a los documentos originales y hablaré con Gutiérrez para obtener una declaración jurada. Mientras tanto, usted debería mantener el contacto con su nieto y con la señora Quirós. Si Emilio ha mentido tanto tiempo, es probable que haya cometido errores, que se haya contradicho alguna vez. Diego podría ser la clave para descubrir esas contradicciones». Asentí pensando en la carta que debía escribirle a mi nieto. ¿Cuánto podía revelarle sin ponerlo en una posición imposible frente a su padre? ¿Cómo ganarme su confianza sin destruir su mundo? «Una cosa más, señor Cárdenas», añadió Villaseñor recogiendo su maletín. «He hablado con el juez Ismael Montoya sobre su caso. Es conocido por revisar viejas sentencias cuando aparecen nuevas evidencias. Está dispuesto a escucharnos si conseguimos algo sólido». Esa noche en mi celda escribí 2 cartas. La primera para María Quirós, contándole toda la verdad, cada detalle que recordaba de aquellos días fatídicos. Le expliqué cómo Emilio había escalado rápidamente en la constructora gracias a su educación, cómo ganó la confianza de don Villaseca y cómo al final desapareció el dinero. Le conté el momento en que la policía irrumpió en nuestra casa y halló el dinero bajo el piso de mi habitación, un escondite del que yo no sabía nada. Le conté sobre el juicio, cómo el abogado de oficio casi no se molestó en defenderme, cómo el juez ya parecía tener su veredicto decidido antes de escuchar mi versión. La segunda carta era para Diego. Esa fue mucho más difícil de escribir. No podía revelar toda la verdad, no todavía. Pero tampoco quería seguir alimentando la mentira de Emilio. «Querido Diego», escribí, «al fin me alegra mucho saber de ti y que quieras conocer nuestra historia familiar para tu proyecto escolar.
La verdad siempre es importante, aunque a veces duela o sea complicada. Me detuve un momento eligiendo con cuidado las palabras. Me preguntas por lo que pasó, ¿por qué estoy aquí? La versión que conoces está incompleta, Diego. No fue un simple robo de materiales lo que me trajo a este lugar. Fue algo mucho más grave y complejo, algo que involucra a personas que ambos queremos. Era lo más cerca que podía estar de la verdad sin señalar directamente a Emilio. Hay algo que puedes hacer por mí si de verdad quieres ayudarme con tu proyecto. Habla con la señora Quirós. Ella estuvo allí cuando todo sucedió. Pregúntale en específico sobre la noche antes de mi arresto. Pregúntale quién llegó a casa con una maleta grande. Ese detalle puede parecer insignificante, pero es más importante de lo que imaginas. Confiaba en que Diego captara la insinuación que empezara a cuestionar la versión de su padre. También me gustaría que hablaras con un hombre llamado Rodolfo Gutiérrez. Era el contador de Villaseca Construcciones, donde trabajábamos tu padre y yo. Quizá pueda darte otra perspectiva para tu proyecto. Era arriesgado mencionarlo. Si Emilio lo descubría, podría intentar silenciarlo antes de que hablara con Diego, pero necesitaba que mi nieto escuchara otras voces y comenzara a unir las piezas. Sobre visitarme, me encantaría conocerte en persona, Diego. Hay un proceso para obtener permiso. Habla con la señora Quirós. Ella puede ayudarte. No es necesario que tu padre lo sepa si eso facilita las cosas. Terminé la carta con palabras cariñosas para un nieto al que nunca había abrazado, pero que ya tenía un lugar en mi corazón. Esperaba que Diego fuera lo bastante valiente e inteligente para seguir las pistas. La respuesta llegó antes de lo que pensé. 3 días después, Sergio Ramírez me entregó un sobre con la letra ya familiar de Diego. Querido abuelo, comenzaba. Hablé con la señora Quirós como me sugeriste. Me contó algo muy extraño. Dice que recuerda claramente que fue mi padre quien llegó esa noche con una maleta grande. No tú. Pero papá siempre me ha dicho que fuiste tú quien llegó tarde y actuando de forma sospechosa. Mi corazón se aceleró. Diego comenzaba a notar las contradicciones. Le pregunté a papá y se puso muy nervioso. Dijo que la señora Quirós está vieja y confundida, que mezcla recuerdos, pero ella no parece confundida cuando habla contigo. Incluso recuerda en detalle cómo construiste nuestra casa, cómo trabajabas domingos para terminar una habitación más. Sonreí con tristeza. Esa casa representaba cada sacrificio que había hecho y ahora ya no existía. También he intentado contactar al señor Gutiérrez, pero aún no lo encuentro. Papá dice que murió hace años, pero la señora Quirós cree que podría seguir vivo. Tal vez en Querétaro, donde tiene familia. Fruncí el ceño. Era evidente que Emilio intentaba impedir ese contacto. Eso solo confirmaba que el contador sabía algo importante. Sobre visitarte, la señora Quirós me explicó el proceso. Necesito el permiso de un adulto responsable porque soy menor. Ella se ofreció a acompañarme. Podríamos ir el próximo sábado si te parece. No le he dicho nada a papá todavía. Últimamente está muy extraño y nervioso. Creo que tiene problemas de dinero. Ha estado vendiendo cosas de la casa, incluso la colección de relojes antiguos que según él era de mi abuelo materno. Relojes antiguos. Yo nunca había tenido una colección así. Otro engaño más de Emilio. Una última cosa, abuelo. He encontrado una caja vieja en el armario de papá. Tiene documentos, fotos, recibos. Los reviso poco a poco cuando él no está. Quizá encuentre algo útil para entender mejor nuestra historia familiar. La carta terminaba con la promesa de Diego de visitarme el sábado. Mi nieto tomaba la iniciativa investigando por su cuenta. Sentí orgullo mezclado con preocupación. ¿Qué haría Emilio si descubría que su hijo hurgaba en su pasado? 2 días después recibí una visita inesperada. Alfredo Villaseñor llegó acompañado de un hombre que no reconocí al principio. Era más viejo que yo, delgado, al punto de la fragilidad, con una palidez que delataba una larga enfermedad. Señor Cárdenas, dijo Villaseñor al sentarse frente a mí. Le presento a Rodolfo Gutiérrez. Lo miré fijamente, buscando en ese rostro consumido al contador que había conocido hace 25 años. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos atentos calculadores, registrando cada detalle.
Rodolfo, murmuré estrechando su mano. Han pasado muchos años. Demasiados, respondió con voz débil. Demasiados años callando lo que debí decir en su momento. Villaseñor intervino. El señor Gutiérrez ha aceptado dar una declaración jurada sobre las irregularidades que detectó en Villaseca Construcciones antes del robo de los 3 millones. Gutiérrez asintió. Emilio comenzó a desviar dinero 6 meses antes del gran robo Rafael. Al principio eran pequeñas cantidades, luego sumas mayores. Yo llevaba los libros, veía los números que no cuadraban, pero don Villaseca confiaba ciegamente en él y yo necesitaba mi trabajo. ¿Por qué decidiste hablar ahora?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Me estoy muriendo, respondió sin rodeos. Cáncer de páncreas, fase terminal. Tengo 2, quizá 3 meses, y no quiero irme llevándome esta verdad. Asentí respetando su decisión. Hay algo más, añadió Gutiérrez. Emilio no actuó solo. Tenía un cómplice en la empresa, alguien que lo ayudó a falsificar documentos y crear facturas falsas. ¿Quién?, pregunté sorprendido por esta nueva información. Lorenzo Villaseca respondió. Rodolfo Gutiérrez, el hijo del dueño. La revelación me dejó sin palabras. Que el hijo del propietario estuviera implicado en el robo explicaba por qué la investigación se había dirigido tan rápido contra mí y nadie cuestionó nunca la versión de Emilio. ¿Tienes pruebas de esto?, preguntó Alfredo Villaseñor, siempre práctico. Guardo copias de algunos documentos, como seguro, contestó Gutiérrez. Facturas falsas firmadas por Lorenzo, correos electrónicos entre él y Emilio discutiendo los cambios en los libros de contabilidad. No era suficiente para acusarlos directamente, por eso nunca los usé. Pero ahora, combinado con mi testimonio, y si conseguimos los documentos originales para un análisis forense, podríamos reabrir el caso. Completó Villaseñor con un brillo de esperanza en sus ojos. Mientras ellos debatían los detalles legales, mi mente estaba en Diego. Mi nieto estaría aquí en 3 días. Por fin conocería al muchacho que llevaba mi sangre y que había empezado a deshacer la telaraña de mentiras tejida por su padre. También pensé en Emilio, en ese hijo que sacrificó a su propio padre por dinero y que ahora, al parecer, había despilfarrado toda esa fortuna sucia. ¿Qué haría cuando supiera que buscábamos la verdad? ¿Hasta dónde llegaría para proteger su mentira? Esa pregunta me helaba el corazón porque conocía bien a mi hijo acorralado. Emilio era capaz de cualquier cosa. El sábado llegó con desesperante lentitud. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir por la mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy vería a mi nieto. Hoy al fin vería el rostro de Diego. «Tienes visita a las 11, Cárdenas», me informó Sergio Ramírez durante el desayuno. «Parece que es un día especial». «Mi nieto viene hoy», respondí sin poder ocultar mi emoción. «Después de 15 años, por fin voy a conocerlo». Ramírez sonrió, uno de los pocos guardias que me trataban como persona y no como un número más del sistema penitenciario. «Me alegro por ti. Te mereces algo bueno después de tanto tiempo». Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. Intenté distraerme leyendo, pero no podía concentrarme. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Se parecería a mí? ¿Tendría ese gesto serio que Emilio tenía de niño? ¿Qué le habría contado exactamente sobre mí? A las 11:15 me llevaron a la sala de visitas, me sentaron en una de las mesas centrales y esperé, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Y entonces los vi entrar. María Quirós, más envejecida de lo que recordaba, pero con la misma mirada cálida, caminaba junto a un chico alto y delgado con mi misma mandíbula cuadrada y mis ojos, esos ojos que cada mañana me devolvían el reflejo en el espejo. Diego, mi nieto. Me levanté tambaleando un poco. El muchacho se detuvo un instante observándome, estudiándome con una intensidad que me recordó a mí mismo. Luego avanzó decidido y, para mi sorpresa, me abrazó fuerte. «Abuelo», dijo simplemente. Esa palabra bastó para romper la represa de emociones que había contenido tantos años. Nos sentamos los 3. María sonreía emocionada. Diego no dejaba de mirarme con atención, como absorbiendo cada detalle.
Te pareces mucho a tu abuela, le dije por fin rompiendo el silencio. Tienes su misma expresión cuando pensaba profundamente. ¿De verdad?, preguntó Diego sorprendido. Papá nunca me habla de ella. Dice que es demasiado doloroso. Tu abuela Lucía era una mujer extraordinaria, intervino María, fuerte trabajadora con un gran sentido de la justicia. Murió creyendo que yo era culpable, añadí con amargura. Eso es lo que más me duele de todo esto. Diego asintió como procesando cada palabra. Abuelo, he estado investigando para mi proyecto escolar. Hablé con varias personas del viejo barrio, no solo con la señora Quirós. Nadie parece creer que fueras capaz de robar. Todos te recuerdan como un hombre honrado y trabajador. Lo era, respondí en voz baja. Lo soy. También encontré algo en esa caja que te mencioné, continuó Diego bajando la voz y mirando a su alrededor para asegurarse de que ningún guardia estuviera lo bastante cerca. Fotos viejas, documentos y esto. Sacó discretamente un pequeño papel doblado y me lo pasó por debajo de la mesa. Lo abrí con cuidado sobre mi regazo. Era un recibo amarillento de una agencia de viajes, un boleto a Panamá, a nombre de Emilio Cárdenas, con fecha del día después del robo. Papá siempre dijo que nunca intentó huir, que se quedó para enfrentar el escándalo cuando te arrestaron, explicó Diego. Pero este recibo demuestra que planeaba escapar, completé sintiendo cómo una pieza más del rompecabezas encajaba en su lugar. Probablemente cambió de planes cuando la policía me arrestó a mí en lugar de a él. Vio una oportunidad mejor que darse heredar todo lo mío y no ser perseguido. Diego asintió con seriedad. Hay más, abuelo. He encontrado extractos bancarios antiguos, grandes sumas de dinero moviéndose en una cuenta a nombre de papá en los meses previos al robo. Demasiado dinero para su salario de entonces. Lo miré con orgullo y asombro. Mi nieto no solo era listo, sino también valiente. Estaba investigando a su propio padre, enfrentándose a una verdad que podría destrozar su mundo. Diego, intervino María con tono preocupado. ¿Tu padre sabe que estás aquí hoy? El chico negó con la cabeza. Le dije que iba a la biblioteca para mi proyecto. No sospecha nada. Debes tener cuidado, le advertí sintiendo un nudo de miedo por él. Emilio puede ser impredecible cuando se siente acorralado. Lo sé, respondió Diego con una madurez inusual para sus 15 años. Lo he visto enfadarse cuando le hago demasiadas preguntas. Por eso empecé a investigar por mi cuenta. ¿Qué más has descubierto?, pregunté, cada vez más impresionado con mi nieto. He buscado información sobre Lorenzo Villaseca como me sugeriste en tu última carta. Ahora vive en Monterrey, explicó. Es un empresario importante, pero lo curioso es que él y papá siguen en contacto. Los vi juntos hace un mes discutiendo acaloradamente en un café. Papá parecía suplicarle algo. Intercambié una mirada significativa con María, confirmando lo que Rodolfo Gutiérrez nos había contado sobre la complicidad entre Emilio y Lorenzo. También he hablado con el abogado Villaseñor, continuó Diego. Me buscó en la escuela. Me dijo que están reuniendo pruebas para reabrir tu caso. ¿Villaseñor te contactó?, pregunté sorprendido y algo preocupado. No habíamos planeado involucrar directamente a Diego en los aspectos legales. Yo lo contacté a él, aclaró mi nieto. Encontré su número en tus cartas. Pensé que podría ayudarme con mi proyecto escolar. El chico sonrió y por primera vez vi en él un destello de picardía. El proyecto escolar se había convertido en la excusa perfecta para su investigación. Abuelo continuó más serio. Hay algo más que debes saber. Papá está en problemas graves. Tiene muchas deudas. Escuché una llamada telefónica. Lo amenazaban. Decían que si no pagaba pronto irían por mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si Emilio estaba siendo amenazado y sentía que su hijo corría peligro, ¿hasta dónde llegaría para conseguir dinero? ¿Qué haría si descubría que Diego estaba ayudando a probar mi inocencia? Diego, quizás deberías alejarte de todo esto, sugerí sintiendo cómo mi deseo de justicia chocaba con mi instinto de proteger a mi nieto. Es demasiado peligroso. No respondió firme. He vivido 15 años creyendo una mentira, 15 años sin conocer a mi abuelo. No voy a dar marcha atrás ahora. Su determinación me recordó tanto a Lucía que sentí un nudo en la garganta.
Mi esposa había tenido esa misma firmeza y convicción inquebrantable. Además, añadió, he tomado precauciones. Hice copias de todos los documentos importantes y las dejé en un lugar seguro. Y no estoy solo en esto. La señora Quirós me ayuda y ahora también el abogado Villaseñor. María asintió apoyando a Diego. Y el juez Montoya está interesado en el caso. Es conocido por su integridad y por corregir viejas injusticias. Suspiré consciente de que no podría disuadirlos. Y en el fondo tampoco quería. Después de 25 años, la verdad estaba por fin a nuestro alcance. ¿Cuál es el plan, entonces?, pregunté. Villaseñor presentará una solicitud formal para reabrir el caso, explicó María. Con el testimonio de Gutiérrez, los documentos que Diego ha encontrado y el análisis forense de las firmas, podría haber suficientes pruebas para al menos conseguir una revisión. Mientras tanto, añadió, Diego, seguiré recopilando información. Hay algo más en esa caja que aún no he revisado a fondo. Un cuaderno viejo con anotaciones de papá. Está en clave, pero creo que puedo descifrarlo. ¿Y si Emilio descubre lo que estás haciendo?, pregunté sin ocultar mi preocupación. Por eso vengo a verte como parte de mi proyecto escolar, respondió Diego con una sonrisa astuta. Es la excusa perfecta, y papá está demasiado preocupado por sus propios problemas para fijarse mucho. La visita continuó durante 1 hora más. Diego me hizo muchas preguntas sobre mi vida antes de la prisión, sobre su abuela, sobre cómo construí nuestra casa. Le conté historias que había guardado durante 25 años, observando cómo sus ojos se iluminaban al descubrir su herencia, la familia que nunca conoció. Cuando el guardia anunció que el tiempo de visita había terminado, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por despedirme. Esperanza porque por primera vez en 25 años sentía que la justicia era posible. Volveré el próximo sábado, prometió Diego mientras me abrazaba. Y traeré más información. Lo vi alejarse junto a María, caminando con esa mezcla de determinación y vulnerabilidad tan propia de la juventud. Mi nieto, el muchacho que arriesgaba su relación con su padre para ayudar a un abuelo que apenas conocía. 3 días después recibí una visita inesperada. El juez Ismael Montoya, un hombre de aspecto severo pero mirada amable, vino personalmente a verme a la prisión. Señor Cárdenas me saludó formalmente mientras nos sentábamos en una sala privada lejos de los oídos de otros presos o guardias. He estado revisando su caso a petición del abogado Villaseñor. Se lo agradezco, señor juez, respondí impresionado de que un magistrado de su nivel se tomara la molestia de visitarme. Debo ser honesto con usted, continuó el juez. En mis 30 años de carrera, he visto muchos casos de personas que claman ser inocentes. La mayoría no lo son, pero en su caso hay irregularidades que no puedo ignorar. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, sintiendo crecer la esperanza en mi pecho. Para empezar, la rapidez con que se desarrolló el juicio, menos de 2 meses entre el arresto y la sentencia. Para un caso de esa magnitud es inusualmente rápido. Además, su abogado de oficio apenas presentó defensa, y el juez Salgado, quien llevó su caso, tenía conexiones personales con la familia Villaseca que nunca declaró. ¿Conexiones personales?, pregunté sorprendido por la nueva información. El juez Salgado era primo hermano de la esposa de don Villaseca, el dueño de la constructora, un claro conflicto de intereses que debió haber sido motivo para recusarse del caso. Sentí como la rabia y la indignación me invadían. Todo había sido una farsa desde el principio, un juicio manipulado para proteger al verdadero culpable. ¿Qué significa esto para mi caso?, pregunté, intentando mantener la calma. Significa que hay base legal para solicitar una revisión completa, respondió el juez. Especialmente si sumamos las nuevas pruebas, el testimonio de Gutiérrez, los documentos que encontró su nieto y los resultados preliminares del análisis grafológico de su supuesta firma en los documentos de la constructora. ¿Resultados preliminares?, pregunté sorprendido. No sabía que el análisis ya había comenzado. Villaseñor consiguió acceso a algunos de los documentos originales, explicó el juez. Los peritos están casi convencidos de que las firmas fueron falsificadas. La presión, los ángulos, esos patrones inconscientes que todos tenemos al escribir, no coinciden con otras muestras conocidas de su firma.
Por primera vez en 25 años sentí que la justicia era más que una palabra vacía, era una posibilidad real palpable. Sin embargo, el juez continuó con un tono más grave. Debo advertirle que este proceso no será fácil ni rápido. Hay gente poderosa que preferiría mantener su caso enterrado. Lorenzo Villaseca tiene influencia, contactos. Y mi hijo hará lo que sea necesario para protegerse, completé conociendo demasiado bien a Emilio. El juez asintió. Precisamente por eso quiero pedirle algo, señor Cárdenas. Algo difícil pero necesario. ¿De qué se trata? Necesito que mantenga un perfil bajo por ahora. No hable con nadie sobre la revisión de su caso, excepto con Villaseñor, la señora Quirós y su nieto, ni siquiera con los guardias o con otros reclusos. Cuantas menos personas sepan que estamos moviendo este avispero, mejor asentí entendiendo la urgencia de la discreción. ¿Y cuánto tiempo tomará todo esto? Es difícil saberlo. Semanas, quizás. Meses. Los procesos legales son lentos, sobre todo cuando se trata de revertir una sentencia tan antigua. Pero le prometo que estamos avanzando. El juez se puso de pie para marcharse, pero se detuvo un momento más. Una última cosa, señor Cárdenas. Su nieto Diego es un joven excepcional. Vino a mi despacho. Sabe, trajo documentos, hizo preguntas precisas, inteligentes. Me recordó a mí mismo a su edad cuando decidí dedicar mi vida a la justicia. Sonreí con orgullo. Tiene lo mejor de su abuela, su inteligencia y su sentido de lo correcto. Protéjalo, añadió el juez con tono sombrío. Su padre sabrá pronto, si no lo sabe ya, que el chico está investigando. Y por lo que hemos descubierto sobre Emilio Cárdenas, no es un hombre que se detenga ante nada cuando se siente acorralado. Esas palabras me persiguieron durante los días siguientes. Mi preocupación por Diego crecía cada hora. ¿Y si Emilio descubría lo que él estaba haciendo? ¿Y si tomaba represalias contra su propio hijo? El jueves por la noche recibí una visita urgente de Villaseñor. Su rostro desencajado me reveló que algo grave había ocurrido antes de que pronunciara una sola palabra. Es Diego, dijo finalmente, confirmando mis peores temores. Emilio ha descubierto que estaba investigando. Lo ha enviado a un internado en Monterrey, lejos de todos nosotros. Y hay más. Ha presentado una denuncia contra la señora Quirós por influir negativamente en su hijo menor de edad. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Diego, mi nieto, mi esperanza. Ahora estaba en manos de Emilio, aislado y sin ayuda. ¿Cómo se enteró?, pregunté mientras la rabia me consumía. No estamos seguros. Quizá encontró los documentos que Diego copió. O tal vez alguien lo vio viniendo aquí. Lo importante ahora es que el chico está incomunicado, probablemente sin forma de contactarnos. Y María por ahora está bien. La denuncia es absurda y seguramente será desestimada, pero logró asustarla, que era justo lo que Emilio quería. Me sentí terriblemente culpable. Por mi deseo de justicia había puesto en peligro a mi nieto y a una anciana que solo intentaba ayudarme. ¿Qué podemos hacer?, pregunté desesperado. Seguir adelante con el proceso legal, respondió Villaseñor con firmeza. Ahora más que nunca, el juez Montoya está preparando una orden para que se analicen todos los documentos originales del caso. Y Gutiérrez ha entregado su declaración jurada completa, fechas, montos, detalles precisos sobre cómo Emilio y Lorenzo desviaron el dinero. Pero con Diego no podemos intervenir directamente. Legalmente, Emilio tiene el derecho de decidir dónde estudia su hijo. Si logramos demostrar su inocencia, si conseguimos reabrir el caso e investigar a Emilio, entonces Diego será libre. Asentí, comprendiendo que Villaseñor tenía razón. La mejor manera de ayudar a mi nieto era seguir adelante y exponer la verdad lo antes posible. Esa noche, en la soledad de mi celda, redacté una carta más. No era para Diego, que probablemente no podría recibirla en ese internado controlado por su padre, ni para María, que ya estaba haciendo más de lo que podía pedirle. Esta carta era para Emilio. Hijo, escribí sintiendo que la palabra quemaba el papel. Sé lo que has hecho. Sé que enviaste a Diego lejos para impedir que descubra la verdad, pero es demasiado tarde. La verdad ya está en marcha.
y ni tú ni Lorenzo podrán detenerla. Seguí escribiendo, dejando que 25 años de dolor, ira y desilusión fluyeran en mis palabras. Le recordé todo lo que había sacrificado por él, cada hora extra de trabajo, cada peso ahorrado para su educación. Le hablé de su madre, de cómo murió, creyendo que yo era un ladrón. Le conté sobre las pruebas reunidas, el testimonio de Gutiérrez, el análisis de las firmas falsificadas. «Aún estás a tiempo de hacer lo correcto, Emilio», concluí. «Ese muchacho merece saber la verdad. Merece tener un padre capaz de asumir sus errores, un padre mejor de lo que tú fuiste como hijo». Sellé la carta sabiendo que probablemente nunca la enviaría. Era más para mí que para él una forma de liberar todo lo que había guardado durante tantos años. Sin embargo, al esconderla bajo mi colchón, supe con certeza que la batalla final se acercaba. Emilio había movido ficha, aisló a Diego e intimidó a María. Ahora nos tocaba a nosotros. Y esta vez teníamos algo que no existía hace 25 años: pruebas, aliados y sobre todo la determinación de que la verdad por fin saliera a la luz. Lo que no sabía entonces era que Emilio tenía un plan mucho más peligroso que simplemente apartar a Diego o asustar a María. Un plan que pondría en riesgo no solo mi caso, sino también la vida de quienes intentaban ayudarme. Una semana después de que trasladaran a Diego al internado, recibí una visita inesperada. El guardia Sergio Ramírez me despertó antes del amanecer, su rostro sombrío apenas iluminado por la tenue luz del pasillo. «Cárdenas, levántate». «¿Una visita urgente a esta hora?», pregunté confundido. Las visitas nunca se permitían antes del horario oficial, que comenzaba a las 9. «Órdenes del director», respondió Ramírez mientras abría la celda. «Parece grave». Me condujo por pasillos silenciosos hasta una pequeña sala que nunca había visto. No era la sala de visitas habitual, sino una oficina austera con una mesa metálica y 2 sillas. «Espera aquí», dijo Ramírez y salió cerrando la puerta. Minutos después, la puerta se abrió. Para mi sorpresa, no era ni Villaseñor ni el juez Montoya como esperaba. Era Emilio, mi hijo, el hombre que me había arrebatado 25 años de vida. «Papá», dijo secamente sentándose frente a mí. Lo observé detenidamente. A su edad, Emilio mostraba signos de una vida difícil, profundas ojeras, el rostro demacrado, las manos temblorosas. No era la imagen del hombre próspero que había imaginado disfrutando de mi dinero y mi casa. «¿A qué debo el honor?», pregunté con amargura. «Después de tantos años sin visitarme, ¿qué te trae aquí tan temprano?». «Sabes perfectamente por qué estoy aquí», respondió inclinándose hacia mí. «Diego Villaseñor Gutiérrez, el juez Montoya. Has estado muy ocupado últimamente, igual que tú, enviando a tu hijo a un internado para que no descubra la verdad». Emilio sonrió, pero era una sonrisa fría. «¿La verdad?». «Tu versión de la verdad». Diego estaba confundido, influenciado por esa vieja entrometida de Quirós. «Lo envié al internado por su propio bien. Lo enviaste para silenciarlo», corregí, «igual que presentaste esa denuncia falsa contra María. Estás asustado, Emilio. ¿Temes que la verdad salga a la luz?». Por un instante vi un destello en sus ojos. Miedo, culpa, pero desapareció rápido. «Escúchame bien, papá», dijo bajando la voz. «He venido a ofrecerte un trato, el último que obtendrás de mí. No me interesan tus tratos, te interesará este. Detén todo este circo legal. Dile a Villaseñor que abandone el caso. Convence a Gutiérrez de que retire su testimonio. A cambio, dejaré que Diego te visite cada mes y te enviaré dinero para que tus últimos años aquí sean más cómodos». Lo miré fijamente, incrédulo. Después de todo lo que había hecho, todavía tenía la audacia de sobornarme. «¿De verdad crees que puedes comprarme? ¿Que renunciaré a limpiar mi nombre por unas visitas y algo de dinero?». «No seas ingenuo», respondió Emilio, su tono endureciéndose. «¿Tienes opciones reales? ¿Crees que después de 25 años alguien reabrirá tu caso? ¿Que un juez va a aceptar el testimonio de un moribundo y unos documentos viejos?». El juez Montoya parece pensar que sí. Emilio soltó una risa despectiva. «Montoya es un idealista, pero este no es un mundo para idealistas, papá. Es un mundo para gente práctica, gente que entiende cómo funcionan las cosas.
Gente como tú, dije con desprecio, gente que traiciona a su propia familia por dinero. Vi cómo su máscara de control se agrietaba. No tienes idea de lo que hablas. No sabes nada sobre mis razones. Entonces ilumíname. Explícame qué podría justificar enviar a tu padre a prisión durante 25 años. Emilio se pasó una mano por el rostro, un gesto de cansancio que me recordó al joven inseguro que una vez fue antes de que la ambición lo devorara. Estaba atrapado, dijo finalmente. Había apostado. Debía mucho dinero a gente peligrosa. Me amenazaron no solo a mí, también a mamá. Dijeron que si no pagaba ella sufriría un accidente. Lo miré atónito. Y por eso robaste el dinero de la constructora por deudas de juego. Al principio solo tomé pequeñas cantidades pensando que podría devolverlas, pero las deudas crecían. Entonces Lorenzo me ofreció un plan, el gran golpe, 3 millones de pesos, suficiente para saldar las deudas y empezar de nuevo. Y decidiste culparme a mí. Eso fue idea de Lorenzo. Dijo que necesitábamos un chivo expiatorio. Él falsificó tu firma en los documentos. Yo escondí parte del dinero bajo el piso de tu habitación la noche antes del arresto. La maleta, la que María había visto, todo encajaba. Y tu madre Lucía sabía la verdad. El rostro de Emilio se ensombreció. No al principio, pero creo que lo sospechaba. Antes de morir me preguntó directamente. No pude mentirle. Así que se fue sabiendo que su hijo había traicionado a su esposo, que tú eras inocente. Sentí alivio y dolor a la vez. Al menos Lucía había conocido la verdad antes de partir. Pero el dinero se acabó. ¿Verdad? Continué viendo el desgaste en su rostro. Lo despilfarraste todo. Las cosas se complicaron, admitió. Lorenzo me traicionó, se quedó con la mayor parte. Luego vinieron malas inversiones, más apuestas para recuperar lo perdido. Y ahora vuelvo a deberle a la misma gente peligrosa. Y Diego está en peligro, concluí entendiendo su desesperación. Por eso lo enviaste al internado. No solo para alejarlo de la verdad, sino para protegerlo. Emilio asintió levemente. Necesito dinero, mucho dinero rápido. Y Lorenzo lo tiene, pero ahora me está chantajeando. Dice que si tu caso se reabre, si hay una investigación, me hará cargar con toda la culpa. Así que viniste a pedirme que detenga todo para salvarte otra vez. Para salvarnos a todos, corrigió Emilio. Si Lorenzo se siente acorralado, no sé de qué sería capaz. Ya ha amenazado a Gutiérrez. Y que la alarma me invadió. Sí, Lorenzo tiene contactos en todas partes. Se enteró del testimonio que Gutiérrez preparó para el juez. Ayer envió a alguien al hospital. Solo una advertencia por ahora. Pero la próxima vez... Sentí que la sangre se me helaba. Gutiérrez enfermo terminal. Ahora también estaba bajo amenaza por hacer lo correcto. ¿Y qué hay de Villaseñor, del juez Montoya? ¿También están en peligro? Emilio no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. Esto ha ido demasiado lejos, dije golpeando la mesa con frustración. Tenemos que detener a Lorenzo antes de que lastime a alguien. ¿Detenerlo? ¿Cómo es intocable? Tiene dinero, poder, contactos. Tenemos pruebas, Emilio. Tu testimonio podría ser la pieza clave. Mi hijo me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Mi testimonio? Sugieres que me incrimine a mí mismo. Sugiero que por una vez en tu vida hagas lo correcto. Por Diego, por tu hijo. Vi en su rostro el conflicto, su instinto de supervivencia luchando con los restos de su conciencia. No puedo ir a la cárcel, dijo al fin. No sobreviviría ni un año aquí dentro. No tienes que hacerlo, hay otra manera. Le expuse mi plan, uno que había ido madurando en mi mente mientras hablábamos. Emilio cooperaría con el juez Montoya entregando un testimonio completo contra Lorenzo Villaseca, detallando cómo él había sido el cerebro del robo, cómo falsificó mi firma y cómo orquestó todo el encubrimiento. A cambio, el juez podría ofrecerle un acuerdo, una sentencia suspendida, tal vez arresto domiciliario a cambio de su cooperación total. No era justicia completa, pero podía funcionar. Lorenzo vendrá por mí, dijo Emilio visiblemente asustado. Me matará. No si está entre rejas.
Con tu testimonio, el de Gutiérrez y todas las pruebas reunidas tendrá pocas opciones para escapar. Es él o tú, Emilio, y esta vez no puedes sacrificarme. Vi el instante en que tomó su decisión, un leve hundimiento de hombros, una exhalación resignada. Está bien, dijo. Hablaré con el juez Montoya. Le contaré todo. Y Diego añadí, necesita volver a casa. Necesita estar a salvo. Lo traeré de vuelta, prometió Emilio. Mientras lo veía marcharse, sentí una mezcla de emociones, rabia, por lo que me había hecho alivio por haber oído al fin la verdad de sus propios labios, y una preocupación que no desaparecía. Emilio había cedido demasiado fácilmente, y lo conocía lo suficiente para saber que nunca se rendía sin un plan alternativo. Mis sospechas se confirmaron 2 días después cuando Villaseñor vino a verme con noticias alarmantes. Emilio ha desaparecido, me informó su rostro grave. Fue a buscar a Diego al internado como prometió, pero nunca llegaron a casa. La policía los está buscando. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Crees que huyó llevándose a Diego con él? Es una posibilidad. O quizás... Villaseñor dejó la frase inconclusa, pero ambos pensamos lo mismo. Lorenzo Villaseca podría haber decidido eliminar el problema de raíz. Tenemos que encontrarlos, dije desesperado. Diego podría estar en peligro. El juez Montoya activó a las autoridades de todo el estado. También ordenó vigilancia en las fronteras y aeropuertos. Los encontrarán, aseguró. Pero los días pasaban sin noticias. Cada hora aumentaba mi angustia. ¿Dónde estaban? ¿Estarían a salvo? Una semana después de la desaparición de Emilio y Diego recibí una carta. No tenía remitente. El guardia que me la entregó dijo que la habían dejado en recepción sin explicación. La abrí con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la letra de Diego. Querido abuelo, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que estamos a salvo. No puedo decirte dónde estamos por nuestra seguridad y la tuya. Papá finalmente me contó toda la verdad sobre el robo, sobre cómo te culpó sobre todo. Al principio no quería creerlo, pero las pruebas son innegables. Sentí un nudo en la garganta mientras seguía leyendo. Lorenzo Villaseca envió hombres a buscarnos. Querían silenciar a papá antes de que pudiera testificar. Tuvimos que huir. Estamos escondidos, pero seguros. Y tenemos algo importante, abuelo. El cuaderno, el que te mencioné antes, contiene todos los detalles del plan, fechas, cantidades, nombres. Papá lo guardó como seguro por si Lorenzo lo traicionaba algún día. Mi corazón dio un vuelco. Ese cuaderno podría ser la prueba definitiva que necesitábamos. Hemos enviado copias al juez Montoya y al abogado Villaseñor. Los originales están en un lugar donde Lorenzo jamás los encontrará. Esperaremos a que las cosas se calmen, a que arresten a Lorenzo. Entonces volveremos. La carta continuaba con palabras de esperanza y la promesa de un futuro en el que al fin podríamos ser familia. Terminaba con una postdata que me hizo sonreír a pesar de todo. PD. Papá quiere que sepas que lo siente. No son solo palabras, abuelo. Lo veo en sus ojos. Está realmente arrepentido y está tratando de hacer lo correcto. Por fin. Las semanas siguientes fueron vertiginosas. Con las pruebas del cuaderno de Emilio, el juez Montoya obtuvo una orden de arresto contra Lorenzo Villaseca. Lo atraparon cuando intentaba huir del país con una maleta llena de dinero y documentos que irónicamente solo sirvieron para incriminarlo aún más. El caso fue reabierto oficialmente. Los análisis forenses confirmaron que mi firma había sido falsificada. El testimonio de Rodolfo Gutiérrez, protegido ahora por la policía, proporcionó el contexto necesario para comprender cómo se había gestado toda la conspiración. Y entonces, un mes después de desaparecer, Emilio y Diego regresaron. Aparecieron en el juzgado una mañana escoltados por agentes federales que los habían mantenido bajo protección de testigos. Emilio testificó. Contó toda la verdad, confirmando cada detalle de mi versión. Describió cómo Lorenzo planeó el robo, cómo escondió el dinero en nuestra casa y cómo ambos manipularon las pruebas para inculparme.
El juez Montoya, fiel a su palabra, le ofreció un acuerdo: 5 años de arresto domiciliario y la devolución de todos los bienes adquiridos con el dinero robado a cambio de su testimonio completo contra Lorenzo y otros implicados descubiertos durante la investigación. Finalmente, el momento que había esperado durante 25 años llegó. El juez Montoya dictó su resolución: mi condena había sido un error judicial. Era inocente. Sería liberado de inmediato. Pero había un problema, un tecnicismo legal que nadie había previsto. Debido a la antigüedad del caso y a ciertas particularidades de la legislación, mi liberación requería la firma del gobernador, un trámite que podía tardar semanas, incluso meses. Así que, a pesar de haber sido declarado inocente, seguía en prisión esperando un papel que me devolviera oficialmente la libertad. Fue durante ese tiempo de espera cuando recibí la visita más importante de todas. Diego vino solo sin Emilio, quien ya cumplía su arresto domiciliario. «Abuelo», dijo mi nieto abrazándome con fuerza. «El juez Montoya dice que el gobernador firmará tu liberación la próxima semana. Por fin serás libre». Le devolví el abrazo abrumado por una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía hablar. Este chico valiente e inteligente había sido la clave para sacar la verdad a la luz. Sin él, sin su determinación, seguiría siendo el preso número 487 en T3, condenado a morir entre estos muros. «Hay algo más», continuó Diego sonriendo. «La señora Quirós y yo hemos estado preparando una sorpresa para cuando salgas. Estamos reconstruyendo tu casa». «¿Mi casa?», pregunté incrédulo. «Pero Emilio la vendió hace años». «La compramos de vuelta», explicó Diego. «Con el dinero que Lorenzo tuvo que devolver como parte de su acuerdo con la fiscalía. No es exactamente igual, el nuevo dueño hizo cambios, pero la estamos restaurando lo más parecida posible a como era antes, usando fotos antiguas y los recuerdos de la señora Quirós». Sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi casa, la que había levantado con mis propias manos, iba a recuperarla. «Y hay una habitación para ti», añadió Diego, «junto a la mía. Viviremos juntos, abuelo. Tú, yo y también papá cuando cumpla su condena. Seremos una familia, una verdadera familia». Lo miré asombrado por su capacidad de perdonar, de ver más allá del daño causado por su padre. «¿Podrás perdonarlo algún día?», me preguntó de pronto serio. «A papá. Sé que lo que hizo fue terrible, pero está tratando de cambiar, de hacer las cosas bien». Pensé en Emilio, en el niño que había sido, en el hombre en que se convirtió, en las decisiones terribles que tomó y en el arrepentimiento que ahora mostraba. «El perdón es un camino», respondí al fin. «Un camino largo. No puedo prometerte que llegaré al final pronto, Diego, pero puedo prometerte que intentaré dar los primeros pasos». Mi nieto asintió conforme con esa respuesta honesta. Cuando se fue, me quedé reflexionando sobre todo lo que había ocurrido en estos 25 años perdidos y en el futuro que ahora se abría ante mí. Un futuro fuera de estos muros, un futuro con Diego, y quizás incluso una reconciliación con Emilio. No sería sencillo. Nada que valga la pena lo es. Pero por primera vez en 25 años tenía algo que creí perdido para siempre: esperanza. Una semana después, tal como Diego había predicho, llegó la orden de liberación firmada por el gobernador. Recogí las pocas pertenencias que había acumulado en un cuarto de siglo de encierro. Algunas cartas, un reloj antiguo, los libros desgastados que habían sido mis únicos compañeros durante tantos años. El guardia Sergio Ramírez fue quien me acompañó hasta la puerta principal. «Buena suerte ahí fuera, Cárdenas», me dijo estrechando mi mano. «Siempre supe que eras diferente a los demás». Asentí agradecido por los pequeños gestos de humanidad que me mostró durante esos años. Y entonces las puertas se abrieron. La luz del sol me golpeó con una intensidad casi dolorosa después de tanto tiempo bajo las luces frías de la prisión. Allí esperándome estaban Diego y María Quirós. Mi nieto corrió hacia mí abrazándome tan fuerte que casi me hizo perder el equilibrio. María se acercó más despacio con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. «Bienvenido a casa, Rafael», dijo simplemente. Después de 25 años finalmente volvía a casa.
No solo a la casa física, aunque también a ella, sino a la verdadera la libertad, la verdad, la familia. Mientras caminaba hacia el auto que nos esperaba con el brazo de Diego sobre mis hombros y la mano de María firmemente entrelazada con la mía, sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar. El camino hacia la reconciliación total, hacia la reconstrucción de todo lo que había perdido, sería largo. Pero ahora tenía tiempo. Tiempo fuera de esos muros, tiempo para conocer a mi nieto, tiempo para volver a la casa que construí con mis propias manos. Tiempo quizá para hallar en mi corazón un lugar para el perdón. Y mientras el auto se alejaba de la prisión que fue mi mundo durante 25 años, miré hacia atrás una última vez no con rabia ni con amargura, sino con la certeza de que a pesar de todo lo que me arrebataron algo esencial, había sobrevivido mi dignidad, mi verdad y finalmente mi libertad.